empiezo por pedir disculpas porque mi computadora me indica que es incapaz de conectarse con la cámara está incorporada a la computadora y yo como abogado no tengo ninguna posibilidad de remediar este entuerto. Consecuencia, me oyen pero no me ven. Quisiera, bueno, obviamente empezar agradeciendo a Beatriz Rangel su presentación, agradeciendo al Instituto Interamericano para la Democracia y a su presidente, mi amigo Carlos Sánchez Berzaín, a Benamérica y a su presidenta Vladimir Mujica, ambas organizaciones patrocinantes de este evento y que me hacen el honor de permitirme expresar mis opiniones sobre este año que ha transcurrido desde el triunfo de julio del año pasado. Quiero empezar por insistir mucho en la magnitud de la victoria. Es decir, 67-30, es decir, que el candidato de la democracia duplicó al candidato de la dictadura, sin que votara la diáspora, es decir, 4 millones de venezolanos, más o menos, electores que no pudieron sufragar, sin medios de comunicación tradicionales, ni prensa, ni radio, ni televisión, sin la logística propia de una campaña electoral en cuanto a movilización, transporte, afiches, vallas, etcétera, que estaban totalmente cerradas, sin que la candidata escogida en las primarias por un porcentaje altísimo de los votantes pudiese participar, sin que la sucesora que ella había escogido inicialmente tampoco hubiese podido registrarse como candidato. Y con todo esto, comparemos que Chávez en su mejor momento llegó al 56% de los votos, teniendo a su favor todo lo que nosotros tuvimos en contra ahora, más todo el dinero del Estado, más todo lo que vivimos en esa época, pudimos constatar, solo llegó al 56% en su mejor momento electoral. Y Edmundo González llega al 67% con todas las adversidades que hemos señalado. Y se elige entonces Edmundo González Urrutia. Ahí yo quiero señalar algo que he dicho muchas veces. Edmundo es un milagro, porque uno podría suponer, bueno, Edmundo es un hombre sin experiencia política, un diplomático, pero sin experiencia de luchas electorales, sin experiencia política, con un porcentaje de conocimiento en el país muy reducido, casi diríamos que inexistente, y yo digo que es un milagro porque todo eso se transforma en una inmensa virtud. El mundo llega sin viejas rencillas, sin deudas pendientes, es una persona nueva y además con una característica excepcional que es su bonomía. Es decir, esa forma de ser de Edmundo González era una maravilla para lo que necesitaba la oposición. Yo me imaginaba todas las otras opciones que pudiera haber, hubiese tenido un montón de resistencia. El mundo no solo no obtuvo mayor resistencia, sino que se logró un traslado masivo de todos los votos que hubiesen sido para América Corina hacia él. Masivo en el sentido, yo creo que ahí no se perdió ningún voto y ahí estuvo el error de cálculo del gobierno. El gobierno pensó, el gobierno de Maduro pensó, bueno, este señor que nadie lo conoce, pues es un gentío que no va a ir a votar. Y eso constituye, es un factor del elemento sorpresa, gracias al cual pudimos llegar a las elecciones. Un segundo factor que quiero resaltar de ese proceso es el aprovechamiento de la tecnología. Recuerden ustedes que todo el trabajo de la oposición se hacía en base a teléfonos celulares, a conexión satelital, a las redes sociales, a códigos QR, es decir, una incorporación de la tecnología moderna a una campaña electoral que se hizo al margen de, de todo lo que ha sido la tradición en el mundo de las elecciones. Un año después, lo recordaba Beatriz, tuvimos unas elecciones municipales y en ese año que transcurrió hay gente que dice, bueno, ganamos pero no cobramos. Incluso hay una especie de mito que se ha tratado de generar, que cuando votamos nos va bien y cuando nos abstenemos nos va mal. Eso lo dicen los que participaron en la elección de gobernadores, los que participaron en las elecciones de alcaldes que se produjeron el domingo pasado. Y hay un primer desmentido, no creo que nos haya ido bien en ninguna de las dos. Pero lo importante es que con un régimen como el nuestro, el participar
es muy difícil que uno pueda luego calificar esa acción como una acción positiva y que no haya ido bien. Recuerden, en el referéndum revocatorio a lo mejor ganamos, no hay seguridad de ello, pero en todo caso fue imposible demostrar el resultado real del referéndum. En la primera elección de Capriles posiblemente perdió con Hugo Chávez. En la segunda elección de Capriles con Maduro, no tengo ninguna duda de que Capriles ganó esa elección, pero no el margen era relativamente pequeño y no teníamos posibilidad de demostrarlo, dado que el gobierno negó el acceso a toda verificación que pudiera haberse hecho. Luego, en el referéndum para la reforma constitucional participamos y ganamos, pero todas las reformas propuestas por Chávez en ese referéndum fueron implementadas por la vía de la ley ordinaria y se enmendó la Constitución para permitir la reelección presidencial. Es decir, que lo que era una victoria se transforma en el fondo en una derrota. Ganamos las parlamentarias del 2015. ¿Y qué pasó? Teníamos candidatos inhabilitados, pero aún así teníamos los 2/3 del Parlamento venezolano. Pero el Tribunal Supremo anuló todas las leyes que fueron aprobadas por el Parlamento. Los ministros jamás acudieron a una interpelación. La inmunidad parlamentaria nunca fue respetada. El poder de control, que es fundamental en una democracia por parte del legislativo hacia el poder ejecutivo, jamás funcionó. En consecuencia, uno puede preguntarse si realmente ganamos algo con esa participación. Sin duda que sí, el hecho de haber ganado la elección y haber sorprendido al gobierno, pero allí hubo una frase que dijo Nicolás Maduro, que dijo que por las buenas o por las malas, más nunca perderían una elección. Sin embargo, fueron nuevamente sorprendidos hace un año y perdieron esa nueva elección. Pero, como decíamos antes, no hemos cobrado. Maduro sigue allí, pero es un Maduro que no es el mismo. Es un Maduro aislado internacionalmente. Los aliados que le quedan son China, Irán, Rusia. La izquierda latinoamericana lo ve como tóxico, en el sentido de que hacen una cumbre muy reciente los presidentes llamados progresistas o de la izquierda democrática en el continente, el presidente Petro, el presidente Lula, el presidente Boric y el presidente del Uruguay, y a Maduro no lo invitan. Maduro quiere entrar a los BRIC y se presenta en las reuniones, y cuando se van a tomar la foto le dicen: no, usted no va a salir en la foto, usted contamina. No solo dicen, pero era obvio el mensaje que transmitieron. Y tenemos un presidente que solo se sostiene por el terror desatado de una forma tremenda como no se había visto en Venezuela, diría yo, que ni siquiera en la época de Marcos Pérez Jiménez, un aparato represivo, además con medios altamente sofisticados, y la corrupción absolutamente generalizada. Esos son los dos sostenes que tiene Nicolás Maduro, aparte del apoyo de estas potencias continentales en el caso de Cuba y extracontinentales en el caso de China y Rusia. ¿Cuál es el camino que hay que seguir? Pues indudablemente que se trata de una mezcla de dos cosas. Por un lado, la presión internacional. Esa presión internacional la estamos viendo a veces con decisiones que pueden parecer contradictorias, pero algunas de las cuales tremendamente efectivas. La designación del Cartel de los Soles, que es decir, el alto mando de la Revolución Bolivariana, como una organización terrorista internacional sometida a todas las sanciones que el peso de la ley norteamericana le impone a ese tipo de delincuentes, es sin duda alguna una presión tremenda. Y lo que habría que esperar es que eso se extendiera más allá de de las 15 personas que aparecen indiciadas como directivos del cartel, sino a la estructura que les acompaña, que pueden ser quizás 100, 200, 300 personas, pero no mucho más. Ese es el sostén real del régimen y ese es el que, por la vía de sanciones selectivas, podría doblegar o producir un quiebre. Y lo otro es la resistencia interna. Vladimiro lo mencionaba, y se trata de vencer el miedo. Ese miedo ha estado muy presente en la historia de la humanidad, en todos los grandes procesos. Nadie puede pensar que la gente se lanzaba frente a los fusiles, frente a la bayoneta, frente a los cañones sin miedo. Y los grandes acontecimientos históricos que produjeron cambios se produjeron cuando la gente logró superar el miedo.
Los cambios sin miedo se producen en Suiza, se producen en las democracias muy estables. Normalmente en situaciones de conflicto como la nuestra, el miedo es un factor fundamental y está absolutamente demostrado que las sociedades superan el miedo. Siempre es una victoria del valor, cómo el miedo individual se transforma luego en una emoción colectiva que lleva a la gente que sabe que está arriesgando mucho, está arriesgando la vida, está arriesgando la libertad, pero en esa emoción colectiva se lanza a la calle y eso lo vimos en Bucarest, lo vimos en Berlín, lo vimos en los países bálticos, lo vimos en los Balcanes, lo hemos visto en tantos lugares para hablar solamente de la primavera árabe, solamente de las circunstancias recientes. Y la gente dice, y Doctor Tarrell, le queda un minuto. Ya voy a terminar. Bueno, Gustavo, pero tú te la pasas hablando de eso y las cosas no ocurren. Bueno, resulta que la historia no siempre es absolutamente predecible. Nadie previó con suficiente antelación la caída del muro de Berlín, nadie previó la caída de Assad, para poner un ejemplo relativamente reciente, y sin embargo esos hechos se produjeron. Nosotros mantenemos el liderazgo de María Corina Machado, es un liderazgo que después de un año se mantiene constante en las encuestas y yo creo que por una razón fundamental, me perdonan unos segundos adicionales, Beatriz, y es que a María Corina no le ha salido un liderazgo o una persona que pretenda liderar o asumir el liderazgo en su lugar, competir con el liderazgo. Ella sigue siendo la líder incuestionada. Y tenemos la fuerza tranquila, para usar una expresión de la política francesa, de Edmundo González Urrutia. Yo creo que con estos dos personajes las perspectivas son muy buenas y bueno, en el transcurso del debate, 10 minutos era un tiempo muy reducido para ir más allá, en el transcurso del debate